Kaixo, arratsaldeon, bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café Nespresso con el equipo de la película Sublime, una producción argentina que opta a los premios TCM de la Juventud y Horizontes. Sublime es la ópera prima de Mariano Biassin, que tuvo su estreno en la sección Generation del pasado Festival de Berlín. Hoy nos acompañan para presentar la película su productor, Juan Pablo Miller, el actor protagonista, Martin Miller, y el director, guionista y productor de la película también, Mariano Biassin. Bienvenidos. Y primero de todo, enhorabuena por el premio Sebastián el Latino que recibisteis ayer tras la proyección de la película. Bueno, fue un momento inolvidable para todos nosotros. Yo lo viví con muchísima emoción. Fue una proyección única con una sala divina llena de gente, un aplauso que duró muchísimo y nos dio tiempo a que nos bajaran un poco los recuerdos y todo desde el génesis de cómo se gestó el proyecto. Previamente has sido ayudante de dirección, tienes una larga trayectoria. También has dirigido un cortometraje, El inicio de Fabrizio, que estuvo también en Generation, en Berlín, y ganó el Oso de Cristal. Este corto trata de algunas cuestiones que retomas en esta película también. ¿Cómo fue un poco tu paso del corto al largo y por qué te interesa tanto la etapa de la adolescencia? El corto surgió un poco espontáneamente después de hacer un par de películas como ayudante de dirección en que también trataban estos temas y me pareció que era un universo en que yo podía incursionar, también porque hay muchas películas de ese estilo que me gustan a mí desde chico, como desde Cuenta conmigo, a Billy Elliot, un montón de películas de esa etapa. Y el corto, la verdad que fue una sorpresa para mí. Yo estaba ya casi entrando en una etapa de que se consolidaba mi trabajo como asistente de dirección y quizás quedaba en ese rol. Y hacer ese corto me dio fuerzas para sentir que podía dirigir y que podía pensar en algo más largo, y ahí apareció la posibilidad de hacer la película. Como en el corto, Juanpa también fue el productor. A la hora de elegir qué proyecto hacer como largo, la idea fue justamente ir hacia un terreno que era firme para mí, lo cual, bueno, en la película funcionó. La verdad que ese terreno fue propicio y me hizo sentir seguro, pero bueno, de aquí en adelante habrán otros universos para explorar. Sublime es una película de personajes. Manu es el protagonista. Y sufre, digamos, una crisis porque se enamora de su mejor amigo. Pero no tanto por sus propios sentimientos, sino por un poco teme la reacción del resto de los personajes, ¿no? ¿Cómo construiste primero a ti, Mariano, la mirada de este personaje, ¿no? de Manu? Y bueno, ¿cómo fue todo el planteamiento con el resto de personajes también? Trabajamos muchísimo, leímos mucho el guión, hicimos muchos ensayos para encontrar cómo Manuel se planta frente a las situaciones. Es un personaje muy introspectivo, entonces también había mucho trabajo personal que tuvo que hacer Martín, que ahora también nos podrá compartir cómo lo vivió él. Pero bueno, justamente fue encontrar, y componer un personaje que no tiene mucho que ver con Martín. O sea, Manuel es muy distinto. Y nada, en ese camino yo sentí mucho aporte de parte de él. Bueno, perdona un momento, ahora te paso a ti. Pero ¿cómo encontraste tú a Martín? Son las vueltas de la vida, porque bueno, con Martín yo había hecho un corto antes, no el inicio de Fabrizio, sino otro corto, donde ya nos conocíamos bien y fue una linda experiencia. Pero cuando empezamos a preparar Sublime, bueno, y obviamente como es el hijo de Juanpa, está en el universo. O sea, yo tenía muy buena impresión de haber trabajado con él y aparte es el hijo de Juanpa. Pero siendo 100% sinceros, al inicio de este proceso de preparar la película, que fue en 2019, yo no lo tenía en cuenta para nada porque él tendría, no me acuerdo si 13 o 14 años en ese momento y no tenía la edad de los personajes. Y en este caso a él puntualmente, mientras que a todo el mundo nos fue una desgracia lo que pasó con la pandemia y demás, puntualmente
para el vínculo con la película fue positivo porque le dio tiempo a crecer. Así que cuando nosotros volvimos a retomar el proyecto, muchos de los que habíamos preelegido ya habían dado una... Viste que esa edad de los 16 es un poco... es un tobogán, como que dura muy poquito esa edad justa y después ya se convierten en jóvenes y ya tenían barba, ya estaban grandes para este personaje. Y ahí apareció de nuevo en la ecuación la posibilidad de trabajar con él. Pero de todas maneras él se brindó a un proceso de casting, no es que dijimos, bueno, vení, hacelo vos. Fue un proceso que tuvo muchas instancias, casting musical, charlas, lectura de guión. Y en eso fue muy respetuoso Juanpa también de escuchar a su hijo y de lo que él tuviera ganas de hacer y de participar. Y también para mí fue por un lado un gusto muy lindo porque ya lo conocía y por la relación que tengo con Juanpa, pero también descubrir en él que tenía un montón de herramientas para aportarle al personaje. Es que tú habías trabajado y habías hecho pequeños papeles, ¿no?, en cine y series, pero no un papel protagonista, ¿no? Yo soy muy fan tuya en la película. Me parece que haces un trabajo con una sensibilidad y mantienes una tensión a lo largo de la película en el rostro, ¿no? Muy interesante, que da mucha densidad al personaje. ¿Cómo fue tu trabajo con Mariano y con el resto de compañeros? Yo me acuerdo que la primera charla que tuvimos fue en una plaza en la que él me contó todo el proyecto y cómo iba a ser todo lo de la música y cómo era Manuel. Y yo creo que después fuimos como construyendo el personaje de Manuel, como escribiendo un camino en todo el guión de más o menos como cada sensación que él iba teniendo a lo largo de toda la película y como dividirlo en, bueno, ahora Manuel, ¿qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Acepta lo que le pasa? ¿Cómo lo desarrolla? Y así a lo largo de toda la película, y yo creo que eso funcionó re bien y me ayudó mucho a mí para saber cada vez que filmábamos una escena, saber en qué punto de todo el camino de Manuel estaba. Y el tema de la música, porque también es sorprendente cómo tocas la guitarra, el bajo, ¿cómo trabajaste el tema? ¿O eres músico? Yo sabía tocar un poco la guitarra de antes, pero porque iba a un colegio de música, pero había dejado como de tocar. Y cuando Mariano me contó que tenía que tocar la guitarra, me puse las pilas y dije, bueno, tengo que empezar a tocar, tengo que practicar mucho. Y fueron horas de práctica con Emilio, el músico. Y creo que quedó muy bien y además las canciones están buenísimas y me encantan y era muy divertido tocarlas y aprenderlas. Hombre, es que las canciones de alguna manera expresan mucho del recorrido emocional que hace Manu a lo largo de la película, ¿no? Bueno, Juan Pablo, quería preguntarte a ti también. Yo te admiro mucho porque normalmente produces películas, o sea, primeras y segundas películas de nuevos realizadores, ¿no?, lo cual conlleva cierto riesgo. ¿Qué te atrajo de esta película, ¿no?, para producirla? Y cómo fue también un poco el rodaje, ¿no?, de la peli. Bueno, la verdad es que con Mariano, más allá de que había sido el productor de su cortometraje, El inicio de Fabricio, trabajamos juntos desde el año 2006, creo que juntos hicimos más de 17 películas. Primero yo como jefe de producción y él como asistente o continuista. Después, a partir de que tenemos la productora, él es el asistente de dirección de Pablo Giorgelli, de Paula Hernández. Entonces tenemos una relación de amistad muy grande. En el medio hicimos el cortometraje que nos fue muy bien y en un momento le dije, bueno, dale, ahora hay que hacer el largo. Primero tuvimos un guión muy lindo que no era Sublime, sino que era otro y era una película muy grande. Yo le dije, mira, está buenísimo, pero es para hacer una ópera prima, esta sería tu tercera película, le dije. Entonces se puso a escribir Sublime y le dio como una continuidad al cortometraje, más allá de que es otra historia, otros chicos y demás. Y el primer día que lo leí le dije, vamos a hacerlo.
era una primera versión y yo le dije, mira, con esto vamos a presentar al Instituto de Cine, pero vos, mientras tanto, seguí escribiendo segundas versiones y demás. Esto fue en el año 2017 aproximadamente. Presentamos el proyecto en el 2018. En el 2019 ya teníamos el interés del proyecto para poder hacerlo y ahí iniciamos el proceso de casting y de locaciones. Y cuando teníamos más o menos todo armado, llegó la pandemia y se nos cayó todo abajo, como a todo el mundo. Y cuando decidimos retomar, que fue en aproximadamente noviembre del año 2020, dijimos, bueno, en marzo del año que viene, 21, filmamos. Y ya, por ejemplo, con el casting, todos los chicos que ya estaban elegidos, o preelegidos, o prechequeados, ya no nos servían porque eran, en vez de la banda de amigos de cuarto, quinto año, sería ya la banda de gente que va a la universidad. Entonces no podíamos ir con esos chicos. Iniciamos todo el casting de nuevo. Bueno, ahí apareció la posibilidad de que Martín haga el casting. Y bueno, hicimos la película. Fue muy difícil para mí, creo. Nosotros con Tarea Fina ya hicimos 22 películas. Y creo que el rodaje de esta fue, creo que uno de los más difíciles, pero no por el hecho de que haya escenas difíciles, sino por la pandemia. Fue la primera película que hicimos en pandemia, donde teníamos burbujas separadas por autos. Fueron 5 semanas de rodaje, de las cuales 4 fueron en Buenos Aires y una fue en Villa Gesell. Todo lo que es, todos los exteriores son donde está el mar, donde están ellos caminando por las calles y demás. Pero bueno, tuvimos la suerte de tener contacto no, sino 0 casos positivos de COVID y no tuvimos que parar la película y pudimos seguir. Y en el medio de todo el protagonista también era Martín, que era, más allá de que era el protagonista, también es mi hijo, entonces era como una sensación ambigua, hermosa. Y bueno, y por suerte salió todo muy bien. Y también es lindo destacar es que la película es una vida muy familiar nuestra, porque más allá de este Martín, bueno, Laura, mi compañera, también es productora de la película. Mi cuñado, el marido de mi hermana, es el sonidista de la película. La hermana de Mariano fue la encargada de hacer casi todo el casting y fue la primera asistente de dirección. Entonces es como el músico, que es Emilio Cervini, es el cuñado de Mariano. Es toda una gran familia cineasta y hermosa y la verdad que estamos re felices con la película y agradecidos a los programadores de San Sebastián por haberla elegido. Fue una noticia hermosa que recibimos porque la película había sido seleccionada en Berlín y íbamos a ir todos para el estreno y por una cuestión de las vacunas no pudimos viajar a Berlín y podía ir Mariano solo con el músico. Entonces Martín no podía ir, yo no podía ir, Laura no podía ir. Y antes de que empiece, ya dijimos, no vamos a Berlín, y era el sueño. Yo dije, esta película es para Generation, porque el corto de Mariano había ido a Generation, había ganado Generation, una película que se trata de la adolescencia, teníamos muchas posibilidades de ir. Y pasó que no pudimos viajar, entonces medio que nos deprimimos, y cuando llegó la invitación de Horizontes para venir acá, lo desperté a las 7 de la mañana de la cama, quedamos en San Sebastián, en septiembre vamos a ir a San Sebastián y bueno, fue un festejo. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros por hacer la película. Una de las cosas que más me gustan de la película es el tono abierto y amable con el que abordas la complejidad de ser un hombre en un entorno o no heteronormal, ¿no? ¿Cómo te planteas esto y qué papel juegan el resto de personajes en este tema? El padre. Sí, la idea era construir un mundo, o sea, una vez que decidí o que sentí que la película tenía que ir por determinados lugares y apareció este componente LGBT, yo sentí que no quería estar circunscripto a un tipo de películas que tienen ciertas reglas o que en cuanto al conflicto se muestra ante la mirada de los demás o el posible discriminación o angustia que sienta el personaje por cómo lo tomen los demás. Me parecía que el punto o lo nuevo o lo interesante o lo original que podía plantear esta historia era que justamente en un mundo al que nos estamos acercando, que quizás no sea 100% así hoy por hoy, todo el entorno de Manuel
no presente una amenaza o no presente una vergüenza para él o una incomodidad de abrir lo que le pasa, sino que el conflicto esté puesto en su proceso de cómo reacomodar el vínculo que tiene con su mejor amigo y de no perder esa amistad tan fuerte que desde la escena 1, donde se los ve a ellos de pequeñitos, lo que intentamos transmitir es que es una amistad inquebrantable, no hay nada que pueda alejarlos. Y bueno, el desafío era justamente construir un entorno que no fuera hostil. Por eso algunas decisiones de que por más que el contexto corresponde con la heterosexualidad habitual, porque los padres son heterosexuales, los compañeros, todos los que lo rodean prácticamente, tengan una apertura y sea un lugar donde él pueda ir encontrando sus cómplices o sus lugares de descarga para transitar lo que le está pasando por dentro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo para seguir con la conversación. No sé si queréis añadir algo muy breve. Yo quería contar algo que me gusta, ahora que está Juanpa acá también, que teníamos muchas dudas a la hora de poner en marcha el proyecto porque estábamos en un veranito en que los casos de COVID habían bajado, no había vacunas y se venía la segunda ola, la veíamos venir porque era un poco el eco de lo que pasaba en Europa. Sabíamos que con el inicio del invierno se venía, pero bueno, era una decisión muy grande, que a mí me asustaba un montón decir, bueno, vamos para adelante, nos ponemos en marcha. Juanpa imagino que mucho más que a mí. Y el día que tomamos esa decisión, en la oficina de Juanpa salió un arcoíris. Y él estaba así, estábamos muy cómodos charlando, incluso estaba descalzo, así salió gritando al balcón, señalando el arcoíris y dijo, vamos a hacerla. Y cuando nos tocó ir a filmar al mar, a esa semanita que teníamos muy puntual, con unas fechas muy precisas, que si no era ahí, no lo íbamos a poder hacer, llegamos con un pronóstico muy desfavorable. Es más, empezamos a filmar la primera escena de él tocando la guitarra, que era la primera que nos tocaba en la costa, y se nos larga a llover. Yo ahí sentí que perder una jornada del mar era perder un 30% de lo que íbamos a tener en la película de mar. Y esa lluvia duró 15 minutos y apareció el arcoíris. Ese mismo arcoíris que habíamos visto en la ventana. Y yo estaba celebrando de que se había ido la lluvia y él me agarra así del pelo y me tira, me dice, filmen ese arcoíris. Y de alguna manera terminó resultando una escena que es increíblemente representativa para la película y tiene como una bendición del más allá, así que quedó para siempre ese arcoíris impregnado en la historia. Es la señal, claramente. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros. Un placer. Y ahora les dejamos con unas imágenes de Sublime que les animamos a ir a ver a las salas a lo largo de estos días de festival. Más. ¿El tema que estabas haciendo no lo pusiste? Cuando lo tenga más armado. ¿Me ayudás con la letra? ¿Qué pensás? En voz. ¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando? Ni se acuerda que existe. ¿Querés ir o no? Sí. Cuando duerme. Manda mensajes. ¿Qué tiene? Ahora sin darte cuenta. Papá habla también. ¿Sabes cómo te curás? Haciendo música. Tiene que hacer lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. Yo tengo la llave de la furgo. Con Yara no voy a ir a la furgo. No es como vos con Azul. Ey. ¡No, no, no! ¿Estás pensando en ella? No. Entonces, ¿en quién? Ahí me trabé. En la primera frase. A ver, tocarlo de nuevo. Voy a esperarte acá. Voy a esperarte en el mar. Qué mejor.